Bueno, buenas tardes. Me alegra ver tantas caras conocidas por acá. Veo pues que han estado bastante activos también en esos 3 días de capacitación sobre cómo cuidar a nuestros pacientes y cómo cuidarnos a nosotros mismos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Ramos, yo soy médica, psiquiatra de la Universidad de Antioquia y trabajo como médica investigadora en el grupo de neurociencias de la universidad. Siguiente. Bueno, entonces, antes de hablarles como de cuidados al cuidador, quiero mencionarles algunas cosas importantes sobre la parte de la legislación que es necesario tener en cuenta para entender que tanto los pacientes como nosotros en nuestra calidad de cuidadores tenemos derecho a tener una vida saludable, no solamente a nivel físico, sino también mental. Por ejemplo, en el ámbito internacional tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, que nos habla en el artículo 25 de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, y tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Entonces, eso de la parte de la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Por otro lado, tenemos nosotros, Colombia ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde en el artículo 12 de ese pacto se determinó que los estados partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, adoptando medidas para garantizar la efectividad de este derecho. Siguiente. Bueno, por otro lado, a nivel nacional tenemos la Constitución, ¿sí? En nuestra Constitución, que en los artículos 13, 47 y 86 habla también de garantías para la salud de todos los colombianos. Por ejemplo, el artículo 13 dice que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados, como las personas, por ejemplo, en situación de discapacidad, que es el caso de los pacientes con demencia. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Por otro lado, el artículo 47 dice que el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran. Y el artículo 86 menciona: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien actúe en su nombre, en este caso podrían ser los cuidadores o algún otro familiar, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que esos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Siguiente. También tenemos más recientemente la ley 1617 de 2013, que fue muy importante porque garantiza que todos tengamos salud mental de una manera muy integral. Y me gusta mucho la ley 1413 de 2010 porque es muy interesante, porque es esa gran ley en el país que empieza a estudiar la relevancia que tiene el cuidado informal, sobre todo el cuidado impartido por mujeres, en la economía a nivel nacional, como esa labor que no ha sido reconocida desde el punto de vista económico, pues es la que permite también que nuestro país fluya, que salga adelante, y que hay que empezar a darle un lugar desde el punto de vista de políticas de salud pública. Siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar, sí, de cuidar al que cuida? Es importante hablar de este tema porque ya se sabe que el ser cuidador de un paciente es una labor bastante ardua y que demanda mucho desde la parte física y mental del individuo. Por ejemplo, en España se vio en un estudio titulado El apoyo a cuidadores de familiares mayores dependientes en el hogar, donde había también cuidadores de pacientes con demencia, que estos cuidadores tenían más problemas emocionales que cuidadores de otros pacientes. Por ejemplo, los cuidadores de pacientes con cáncer, que nosotros bien lo sabemos, los pacientes con cáncer pues
algunos tipos de cáncer son muy agresivos y también es duro para un cuidador ver cómo el paciente que está cuidando cada vez se va deteriorando más, pero inclusive por encima de esos cuidadores tenían mayor prevalencia de demencia, mayor prevalencia de depresión los cuidadores de los pacientes con demencia. Y, por ejemplo, comparados con cuidadores de pacientes con enfermedades como el Parkinson, los cuidadores de los pacientes de enfermedades como el Alzheimer tenían más depresión y más ansiedad. Siguiente. Bueno, en Cali, ¿sí? Aquí en Colombia, se hizo un estudio en 2015 en el cual se comparó los cuidadores de demencia, ¿sí? Con controles sanos en cuanto a la salud mental. ¿Y qué se encontró? Se encontró algo similar a lo que encontraron también en España, que los cuidadores, ¿sí? De pacientes con demencia tienen mayores niveles de depresión. Siguiente. Por otro lado, tenemos un estudio que se hizo en el 2007, ya hace ya varios años, en Cartagena, sí, un estudio grande donde se buscó caracterizar los cuidadores de personas en situación de cronicidad, de los cuales 294 eran cuidadores, de esos 294 cuidadores, casi 100 personas eran cuidadores de pacientes con Alzheimer y otro tanto, un poco más de 60 personas eran cuidadores de pacientes con antecedentes de enfermedad cerebrovascular. De esos cuidadores, 87% eran mujeres, ¿sí? O sea, seguimos viendo en nuestro país que la labor de cuidar es prevalentemente femenino. También 88% cuidaban desde el momento de diagnóstico, ¿sí? Que pues como lo podemos imaginar, mientras más va pasando el tiempo, se vuelve más y más difícil esa labor de cuidado. Y de todas esas personas que eran cuidadoras, 69% eran cuidadores únicos, es decir, no tenían otra persona que les ayudara a relevar esa función de cuidado. Y llevaban más de 18 meses en esa actividad, dedicando más de 12 horas al día en este tipo de labor, que ya pues yo estoy segura que la mayoría de ustedes, si no todos, conocen que cuidar es bastante complicado, entonces piensen que yo sé que algunos tendrán pues como esa situación de estar cuidando más de 12 horas al día, o sea, eso eleva muchísimo el riesgo de un montón de situaciones a nivel físico y a nivel mental. Siguiente. Ok, entonces, ¿qué es el cuidado? El cuidado, sí, nadie es ajeno al cuidado. ¿Por qué? El cuidado es una acción que se concreta a partir de relaciones. Es una acción entre seres vivos, ¿sí? Todos cuidan y todos son cuidados. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido cuidados, ¿sí? Cuando éramos niños, nuestros papás cuidaban de nosotros. En algún momento que hemos estado enfermos, hemos sido cuidados, pero a su vez también hemos sido cuidadores de muchas personas. El cuidado es interesante, es una cosa dentro de las relaciones humanas bonita porque permite abrir la perspectiva del otro, permite que miremos cuáles son las necesidades e intereses de otras personas y permite una mirada hacia las formas de ser y de actuar. Siguiente. Bueno, el cuidado, pues igual es una labor hermosa, pero además una labor que pues exige mucho de parte de quienes la practican. Por tanto, es importante que cada uno de los cuidadores se reconozca a sí mismo, contando con elementos que le ayuden a asumir diferentes problemas y por ende gozar de salud mental. O sea, es muy importante tener buena salud mental para poder hacer un buen cuidado. ¿Pero qué es salud mental? La salud mental, definida por la OMS en 2013, es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En la medida que podamos garantizar condiciones que nos permitan hacer todo este tipo de cosas, pues podremos decir que tenemos buena salud mental y por ende podremos estar capacitados para cuidar sin arriesgar nuestra salud. Siguiente. Bueno, entonces, cuidar en general, como ya les mencionaba, es algo loable, hermoso, algo reconocido en nuestra sociedad latina, colombiana. Sin embargo, pues no es lo mismo cuidar a un niño aliviado, que cuidar a una persona, sea niño o adulto, que tiene enfermedad. ¿Por qué? Porque la enfermedad genera estrés y incertidumbre en la casa. Entonces, además, pues la enfermedad es una situación que no solamente afecta a una persona, la persona que está enferma, sino que también afecta a quienes están alrededor. Por ejemplo, la familia,
los amigos e incluso los profesionales que están atendiendo desde diferentes ámbitos a esa persona con enfermedad. Siguiente. Bueno, entonces, para hacer un poco más complicada la cosa, resulta que, pues, o sea, no es lo mismo cuidar a una persona enferma de una cosa que presumimos se va a recuperar pronto, a cuidar de una persona que tiene algo que se conoce como dependencia funcional o que está en riesgo de desarrollar lo que se conoce como demencia, como dependencia funcional. Eso hace un poquito más complicado la labor de cuidado. ¿Por qué? La dependencia funcional es un estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de asistencia y o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y de modo particular los que se refieren al cuidado personal. O sea, la dependencia funcional es la pérdida de esa autonomía que hace que la persona que perdió esa autonomía pues dependa de otros para poder subsistir o dependa de otros para realizar actividades que son básicas para la vida o para conservar la salud. Siguiente. ¿Quién es un cuidador entonces? Un cuidador, pues en el contexto de la demencia, el cuidador de ese paciente con demencia sería aquella persona que asiste o cuida a otra, en este caso el paciente con Alzheimer o demencia frontotemporal o secuelas de ACV, etcétera, que está en situación de dependencia funcional, es decir, no tiene esa autonomía para desarrollar todas aquellas cosas que podrían garantizar su subsistencia, por tanto necesita de otro para poder hacerlo. En nuestro país, ¿sí? Ya desde el Ministerio de Salud y Protección Social están reconocidos 3 tipos de cuidadores. ¿Cuáles son? El cuidador familiar, ¿sí? Que somos la gran mayoría de colombianos, personas que tenemos un vínculo familiar con esa persona a quien estamos cuidando y que podemos hacer 2 tipos de cuidado. Un cuidado ya sea permanente o un cuidado transitorio. Está el cuidador informal, ¿sí? Que es aquella persona que no tiene vínculos familiares con aquella persona que necesita el cuidado, y que además no tiene una formación para cuidar, o sea, cuida porque quiere, porque se siente en disposición de hacerlo, pero no ha habido como una capacitación formal para esa labor de cuidado. Y también se podría cuidar de manera informal, ya sea por tiempo indefinido, o sea, permanente, o de forma transitoria. Y por último está el cuidador formal, que es aquella persona que tiene una vinculación laboral con otras personas en relación a esa persona, ese sujeto que se está cuidando y que además ha recibido una formación para poder hacer una labor de cuidado. En la charla, si bien cualquiera de los 3 tipos de cuidadores se puede afectar desde el punto de vista físico-mental, hay una serie de recomendaciones y una serie de riesgos que vamos a mencionar que competen principalmente al cuidador familiar y al cuidador informal. Siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué es tan difícil, ¿sí? Cuidar esos pacientes cuando se es familiar o cuando se es un cuidador informal? Bueno, los pacientes con demencia, pues ya todos lo sabemos, va a desarrollar una dependencia progresiva. La dependencia progresiva hace que sea como más complicado la labor de cuidado porque uno, cuando cuida, por allá en el fondo de nuestro corazón y en nuestra mente está la idea de que se vean los frutos de ese cuidado, ¿sí? Que son por lo menos mantenerse bien, pero desafortunadamente los pacientes van a ir perdiendo cosas con el tiempo, por tanto, de alguna forma eso genera en nosotros cierta sensación de frustración que puede afectarnos significativamente si no identificamos eso y buscamos canalizarlo de alguna manera. Lo otro son las conductas disruptivas del enfermo, ¿sí? Sabemos que con la demencia, sobre todo moderada o en algunos estadios graves, pueden haber situaciones de agitación, de agresividad verbal y física, y eso obviamente hace estresante la labor de cuidado. También está la restricción de la libertad que puede empezar a percibir el cuidador en la medida que va pasando el tiempo y va dejando cosas que hacían parte de su vida diaria. ¿Sí? En la medida que pues, ya no puede salir o ya no se siente con la tranquilidad de salir a compartir tiempo con otras personas, viajar de pronto a otra ciudad, salir de compras, etcétera, la persona en el inconsciente puede empezar a desarrollar esa sensación de que está como preso en casa. Y eso también obviamente afecta al cuidado siguiente.
Bueno, por otro lado está la pérdida de estilos de vida anteriores, lo que les mencionaba ahorita, tenía una vida X con ciertas costumbres y de un momento a otro me toca dejar eso de lado para poder estar pendiente de la persona que está a mi cuidado. Las nuevas tareas relacionadas con la enfermedad. Yo recuerdo la historia de una persona cercana a mí que antes, pues en su vida no sabía qué era la cocina, pues no le había tocado cocinar, habían otras personas en la casa que se encargaban de ello, su mamá, por ejemplo, pero la mamá se enferma. Tiene una ACV, queda postrada en cama y eventualmente hace una demencia y pues le toca aprender a cocinar, ¿sí? Entonces esto, si uno bien a la larga lo puede ver como una ganancia, pues obviamente al principio, mientras uno está en ese proceso de adaptación, es una situación que también genera bastante angustia. Y la interrupción de tareas relacionadas con el ciclo vital. Yo, por ejemplo, estaba estudiando o trabajando o recién casada, mis hijos están pequeños, y súbitamente resulta que tengo que empezar a hacer esa labor de cuidado. También el hecho pues de interrumpir como estas cosas que hacen parte de mi ciclo vital, del momento etario en el que yo estoy, pues generan bastante angustia, bastante estrés y nos ponen en riesgo de desarrollar una enfermedad, ya sea física o mental. Siguiente. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de todos esos eventos estresantes o las posibles consecuencias? Porque podría no pasar nada, ¿sí? Sin embargo, pues en muchas situaciones lo que se ha visto en nuestro país, que eso es lo que refleja el informe del Ministerio de Salud y Protección Social, es que 80% de familias que ellos fueron a visitar y analizaron sus condiciones tenían dificultades emocionales serias. De esas familias, 65% de los familiares, ¿sí? que hacían parte de esos hogares habían referido que tenían una merma significativa en la salud física y mental. Y de esas 65 personas, 20% que eran cuidadores directos habían referido lo que ya Claudia Madrigal les va a explicar de qué se trata, habían referido síntomas compatibles con un síndrome de cuidador quemado, ¿sí? O síndrome del cuidador cansado. Siguiente. Entonces, como lo podemos ver, es una situación bastante compleja, grave, que es importante que todos analicemos por qué se da y qué podríamos hacer todos para que esta situación cambie y mejore. Entonces, a nivel de políticas de salud pública, pues está hace unos años trabajando, hace más o menos unos 5 años, trabajando una estrategia que se conoce como rehabilitación basada en la comunidad. Que es una estrategia de desarrollo socioeconómico e inclusión social para satisfacer necesidades básicas, crear oportunidades, desarrollar capacidades, apoyar y trabajar con las organizaciones de personas con discapacidad y grupos de apoyo, involucrar la participación intersectorial, promover el liderazgo y la participación de los gobiernos locales y aprovechar los sistemas legislativos, jurídicos y sociales del país. ¿Esto qué significa? Significa que todos podemos aportar, ¿sí? Entonces ellos definen esa estrategia de rehabilitación basada en la comunidad como una pirámide en la cual la base son los hogares, ¿sí? Donde están las personas que son dependientes funcionales con sus cuidadores, donde pues sus familiares, no cuidadores, amigos, la comunidad en general está en la obligación de buscar estrategias para ayudarle a ese cuidador a hacer más fácil la labor de cuidado e incluso apoyar también esa labor de cuidado y hacer parte activa de lo que es el cuidado. En la parte del medio de esa pirámide estarían entonces las instituciones que están encargadas de garantizar que se tenga una salud de buena calidad, las IPS, las EPS, ¿sí? Ciertos comités sin ánimo de lucro algunos que pueden soportar y que pueden ayudar a que se mejore como la calidad de ese cuidado. Y por último, en la cúspide de esa pirámide está el gobierno, que está obligado a desarrollar políticas que permitan que estos otros dos niveles, el nivel basal y el intermedio, puedan hacer más fácil su labor. Siguiente. Bueno, entonces, eso a nivel como de país, a nivel global. Sin embargo, pues ustedes se estarán preguntando, pero yo soy cuidador directo, entonces, ¿qué puedo hacer para yo, fulanito de tal, cuidarme? Hay 6 cosas, ¿sí? Dentro de las cuales la primera es el autocuidado. Entonces, dentro del autocuidado, ¿qué se recomienda? Comer, que ya acabamos de tener la charla sobre nutrición bastante interesante, entonces tenemos muchas pautas que no solamente podríamos aplicar con el paciente, sino también en nosotros mismos, comer de manera sana,
dormir entre 6, 7, máximo 8 horas al día. ¿De qué depende esa cantidad de horas? Depende de cada persona. Consultar en caso de sentirse enfermo, pedir ayuda, que a veces es bastante complicado. En muchas situaciones, en esa diada cuidador-paciente que se cuida, se muere primero el cuidador que el paciente. ¿Por qué? Porque se empiezan a ignorar ciertos síntomas que son como esa alarma que prende el cuerpo para decir, necesitas atención. Entonces es importante escuchar nuestro cuerpo, escucharlo a tiempo para evitar desgastarnos y pues no poder continuar con esa labor que con tanto amor hacemos de cuidado. Hay que hacer actividades que propendan por el desarrollo personal, ¿sí? Por ejemplo, aprender cosas que nos gusten. El cerebro agradece muchísimo esos conocimientos nuevos que adquirimos. Activa zonas insospechadas y por tanto disminuye el riesgo de problemas como la demencia. Es importante establecer un proyecto de vida. Ahorita Elki mencionaba en la charla sobre el duelo, sí, que es importante pues nosotros pensarnos a futuro. O sea, es posible que no toda la vida estemos en función de cuidar, por tanto es necesario identificar qué cosas queremos hacer en 2, 5, 10 años. A mí me gusta mucho una estrategia que se llama mapa de sueños, que de hecho la aplico en mi vida, y es coger en un pedazo de cartón, cartulina, de manera gráfica, ilustrar qué es lo que yo quiero de aquí a 2 años, ¿sí? Ponerlo en mi habitación y todos los días mirar a ese mapa de sueños. Inconscientemente nuestro cerebro empieza a moverse en función de lograr esas cosas. Siguiente. Bueno, hay que hacer ejercicio, lo que también decía la doctora nutricionista respecto a actividad física, sí, que inclusive se puede hacer en la casa. El que tengamos que estar aquí en nuestros hogares no es un inconveniente para que podamos movernos. Bailar, pintar, conversar con amigos y leer, son otras cosas que también pues nos gustan a muchos. Hay otra serie de actividades que aquí no están que también disfrutamos y que es importante mantenerlas para poder conservar nuestra salud. Manejar el estrés de diferentes maneras, puede ser meditando, con ejercicios de respiración o hacer inclusive tiempos fuera cuando estamos demasiado angustiados, salir, caminar un rato y regresar ya con más tranquilidad, la mente más clara para poder resolver esas cosas que nos están robando la calma. Y por último, hacer uso de redes de apoyo. Sí, lo que ustedes están haciendo en este momento, todas estas más de 70 personas que tenemos conectadas, buscar informarse sobre lo que es el Alzheimer y otras demencias y qué hacer para cuidar y qué hacer para cuidarme, ayuda muchísimo a conservar la salud. Siguiente. Bueno, todo esto es importante porque, como les decía hace unas diapositivas, es necesario cuidarnos para poder seguir haciendo esa labor de la mejor manera. Peter Hoek, que es un escritor que ha hecho muchas cosas en su vida y que ahorita está dedicado como a labores de apoyo a población vulnerable como niños y mujeres, dice, si quieres apoyar a otros, primero tienes que mantenerte en pie. Para mantenernos en pie tenemos que cuidar de nosotros mismos. Muchas gracias. Seguimos entonces con Claudia Madrigal. Muy